Hoy mismo, pues, en audiencia pública se ha evaluado, pues, esta disputa entre facciones, ¿no? Dentro de este partido. Y lo primero que le vamos a preguntar, porque no habíamos podido conversar con él luego de su inscripción a Pedro Cateriano, es, bueno, ¿en qué va a quedar, don Pedro? Buenas noches, esta situación del partido y si es que los inscritos, los flamantes inscritos... Va a quedar en lo que el Jurado Nacional de Elecciones resuelva. Como hombre de derecho, naturalmente acataré la resolución del jurado, eso es lo que corresponde. Y espero que ya a partir de esta medida que adopte el Jurado Nacional de Elecciones, el partido inicie su trabajo a puertas ya de las elecciones generales. La inscripción de los militantes no se verá afectada, sea que se tome la decisión por uno u otro lado de la dirigencia. Bueno, eso ya es un tema interno del partido que tendrá que esperar la resolución del jurado, Enrique, sí. Muy bien. Bueno, cuéntenos, ¿qué es lo que va a poner Pedro Cateriano sobre la mesa electoral? No sé si es sobre la mesa electoral, pero en todo caso... Sobre el partidor, exactamente, me ha acercado a Todos por el Perú porque es una agrupación nueva que tiene las posibilidades de impulsar en la campaña electoral un debate de ideas. Estamos atravesando la crisis sanitaria, económica más grave de nuestra historia y consideramos que en este contexto es importante participar en el debate político nacional. Y esa es una de las razones que cívicamente me comprometió a inscribirme en Todos por el Perú. ¿Se imaginaría una plancha con el señor Sillonis, por ejemplo? Bueno, yo no me puedo imaginar nada todavía, Enrique. He entrado como un militante más y naturalmente, como miembro de Todos por el Perú, tengo que acatar los estatutos del partido y las disposiciones, además, establecidas por la ley para lo que corresponda. Naturalmente, como militante, estaré en el lugar que determine el partido a través de su dirigencia y de lo que resuelvan las bases. Eso es lo que corresponde en una agrupación política. ¿Pero qué le va a tocar al próximo gobierno? Por supuesto, pues en la capacidad de donde usted esté, ¿no? Pero ¿qué le va a tocar al próximo gobierno? Anoche hablábamos, por ejemplo, con representantes de la izquierda y ellos insistían en la necesidad de una constituyente, por ejemplo. Yo creo que lo que le va a tocar inmediatamente es solucionar el problema del agua potable, por ejemplo, Enrique. No es posible que 6 millones de compatriotas no tengan agua potable por prejuicios ideológicos y políticos. Esa tiene que ser una acción urgente del gobierno que va a asumir la función. Y no será fácil porque la situación económica del país tampoco va a ser, digamos, óptima, tanto a nivel nacional como internacional. Esta crisis sanitaria ha afectado la economía a nivel mundial. Tendremos también que mejorar, Enrique, la gestión del Estado. No es posible, y esto lo hemos mencionado hace algunos meses cuando conversamos, que los gobiernos regionales y municipales tengan 13.000 millones de soles, repito, 13.000 millones de soles sin gastar. Ese dinero se ha podido invertir en salud, en educación, en vivienda y en agua potable. Yo lo que planteo es una modificación del canon minero. Como el Estado fracasa en la gestión de los dineros, creo que el 50% del canon debe ir directamente a la gente, directamente al poblador que vive en la zona de influencia de la mina. ¿Para qué? Para que gaste en la educación de sus hijos, en la construcción de una vivienda y en la salud de la familia. No para darle dinero y que se compren sus chelitas ni sus televisores plasma. No. Fideicomisos que le permitan, con el aval del Estado, construcción de viviendas, repito, agua potable, educación y salud. No es posible tampoco que
grandes regiones del Perú donde hay un progreso, no exista electricidad, Enrique. Entonces, esos son temas de urgente solución que el país ha podido apreciar a raíz precisamente de esta crisis sanitaria. Bien. ¿Cómo, además, son reformas muy puntuales, ¿no?, importantes, que yo creo que va a ser lo necesario en la campaña, poder traducir el mensaje de las formas lo más concretas posibles? Porque anoche, entre otras cosas, hablábamos también con un experto en tecnopolítica que decía que la ciudadanía ya no quiere saber nada de los políticos. Usted es un político profesional en ese sentido. ¿Cómo desmarcarse y traducir mensajes como los que usted está enunciando ahora? Bueno, el ciudadano sabe que hablar es muy fácil, predicar también es fácil. El problema es ejecutar, hacer las cosas. Por ejemplo, tenemos el caso del teleférico de Choquequirao. Sí. Choquequirao en el Cusco puede generar un despegue del turismo. No tiene la misma dimensión que Machu Picchu, pero es un centro arqueológico bellísimo que podría impulsar el turismo no solo en la región Cusco. Bueno, el gobierno regional del Cusco, o los anteriores gobiernos regionales, para ser más exactos, y los alcaldes provinciales y distritales de Apurímac y el Cusco, por un enfrentamiento absurdo, han demorado muchos años en la ejecución de este proyecto. ¿Y por qué lo digo? Casi al mismo tiempo se inició la construcción del teleférico de Cuelap. En Cuelap se pudo construir el teleférico, y en el Cusco, por razones políticas, ese teleférico sigue, ese proyecto trabado. Bueno, hagamos ese teleférico en 2 etapas, de Apurímac a Choquequirao y luego de Cusco a Choquequirao. De esta forma, ese proyecto podrá, repito, impulsar el turismo en la zona. En otras regiones del Perú hay la posibilidad de fomentar también el turismo. Tenemos la zona de los manglares en Tumbes, que son zonas vírgenes porque no han estado, debido precisamente al conflicto que tuvimos en el pasado con el Ecuador, que ya se solucionó. Se podría ahí establecer una zona de turismo ecológico que impulsaría a la región. Igualmente, hay un proyecto que no ha podido ser impulsado por falta de determinación política. La construcción del tren Guayaquil-Piura, que interconectaría toda la región norte del país con el sur del Ecuador. Y a su vez, la posibilidad de exportar energía. Al Perú le sobra energía, a Chile le falta energía. Podríamos interconectarnos en el sur, en Tacna, para vender energía a Chile. También podemos interconectarnos naturalmente con el Ecuador. Es decir, proyectos existen, estudios hay. Lo que falta es decisión, determinación. Y en un contexto tan grave, hay que debatir estos temas. Yo sé que es importante cantar, bailar, jugar fulbito, pero el elector en las próximas elecciones generales tiene la posibilidad de elegir y de evaluar quién puede concretar todos estos proyectos. Transporte público, Enrique. No puede ser posible que Lima carezca de un sistema de transporte público. Hace algunos años, el Ecuador, en Quito específicamente, empezaron más tarde los proyectos de transporte público. Hoy Quito ha logrado superar en el avance de las obras en beneficio de su ciudad a Lima. Claro, tenemos casos de corrupción, ¿no? La corrupción manchó el tren en Lima, pero eso no significa que atrasemos otros proyectos que son de urgente necesidad. El transporte público, tal como lo tenemos, ha generado esta crisis, ha ayudado, mejor dicho, a agravar esta crisis sanitaria. Y si a eso le sumamos la carencia de agua potable, que los hospitales no están bien equipados, bueno, todo eso es de urgente necesidad de solucionar. Y eso debemos debatir. La ciudadanía debe exigir a los candidatos al Parlamento, a la presidencia de la República, para que planteen
soluciones. Y el pueblo libremente, a través del voto, va a decidir quién puede impulsar esos proyectos y de esa forma, con un partido político como Todos por el Perú, que es nuevo, que tiene equipos técnicos, Sí. participar en este debate nacional que genere una opción a la población. Importante, como decía, poner propuestas sobre la mesa, pero para terminar, ¿cómo observa este panorama sobrepoblado para variar de candidatos y sobre todo pues en las circunstancias actuales, viniendo pues de una sucesión de crisis políticas y por supuesto pues la pandemia, que es un tema transversal ahora mismo? ¿Cómo hacer en todo caso para poder levantar la cabeza en medio de ese panorama? Me refiero pues como candidato. Es un panorama complejo porque, por ejemplo, nosotros creíamos que reemplazando al Congreso disuelto íbamos a tener un Parlamento que no repitiera los actos reñidos o violatorios del orden constitucional que cometió el disuelto. Y hemos visto que este Parlamento está imitando al disuelto. Todos por el Perú no va a imitar las acciones del fujiaprismo ni del actual Parlamento. Y por lo tanto, esta es la oportunidad que tenemos también para renovar caras en el ejercicio de la función pública. Creo que este tema es central, naturalmente, Enrique. Bien, bien. Pero, Caterina, tenemos seguramente oportunidades de ir conversando a lo largo del desarrollo de esta campaña. Gracias por estar con nosotros esta noche. Gracias, Enrique. Así es, vamos a